Hace 3 o 4 décadas, siendo yo encargado de la pastoral vocacional, convoqué a un encuentro juvenil de varones y mujeres para hablarles sobre la vocación. Era mucha la concurrencia y lo organizamos en un amplio gimnasio. Y como tema central pedimos a varios jóvenes que pusieran en escena algunos pasajes relevantes en la vida de Jesús. Había un actor al que le encomendamos la responsabilidad de encarnar a Jesucristo. Era extraordinario. Se empapó del tema, lo tomó más que como un desafío artístico, como un desafío ascético, de compromiso vital con lo que él estaba representando en una obra de teatro. Y particularmente acaparó nuestra atención cuando puso en escena la agonía espiritual de Jesús en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los Olivos. Todavía lo estoy viendo, 40, 50 años atrás. Se puso de rodillas, su semblante transparentaba su angustia, ese pánico, ese terror, ese desaliento depresivo que según testimonian los evangelistas sintió Jesús en ese momento espantoso de la noche del jueves. Y dentro de su angustia, el muchacho tenía que decir las palabras que en ese momento pronunció Jesús, el Abba Padre. Y las dijo con un rictus de dolor y al mismo tiempo con un grito de esperanza desde su propia angustia: Abba Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Un silencio sepulcral y después del silencio las carcajadas. Bueno, un chiste nunca debe explicarse, porque si se explica ya perdió su intrínseco valor. Pero lo tengo que explicar. Las palabras de Jesús en ese momento terrible, crucial, eran: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el muchacho dijo exactamente lo contrario: que no se haga tu voluntad, sino la mía. De ahí el silencio, de ahí las risas. Hasta ahí nomás llegó la puesta en escena. Yo tomé el micrófono y busqué salvar la autoestima de este extraordinario muchacho. Es un error que le ocurre a cualquier persona en el pánico de escena. Y dije, tenemos que felicitarlo y agradecerle, porque es un actor estupendo, se compenetró del papel de Cristo. Y lo que especialmente le tenemos que agradecer es que con su involuntario error ha puesto precisamente el acento en que todo ser humano busca en el fondo hacer su voluntad. Y por mucho que diga en la oración, hágase Padre tu voluntad, en el fondo siempre quiere que esa voluntad de Dios coincida con la voluntad de uno. Se salvó la autoestima, igual el mensaje pasó, pero igual nos quedó esta espinita. ¿Hasta qué punto tenemos todos clavada esa idea de que mi voluntad tiene que ser la voluntad de Dios? ¿Cuál de las dos prevalece cuando entran en oposición? Este episodio y la pregunta que les estoy compartiendo permite comprender por qué no pocos expertos en la Sagrada Escritura y particularmente en el Nuevo Testamento concurren en decir que la clave para comprender a Jesús y en Jesús comprender el gran mensaje de la Sagrada Escritura es precisamente el Abba, Padre. Hágase tu voluntad y no la mía. Es que no puede ser de otra manera.
Sí, el drama del género humano comienza cuando Eva y Adán sustituyen la voluntad de Dios y la cambian por la propia voluntad. Cuando piensan que los propios deseos, sus personales apetencias y predilecciones prevalecen por sobre los deseos y la expresa voluntad de Dios, que les había dicho, no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque morirán. De ahí que donde comenzó la enfermedad, tenía que comenzar el remedio. Si la enfermedad comenzó por la absurda, revolucionaria pretensión del hombre de cambiar la voluntad de Dios por la propia, el remedio no podía estar sino en sustituir la voluntad del hombre por la voluntad de Dios. Y para eso vino Jesús. Y esa es la clave que permite entender la, por otro lado, tan difícil de entender vida y obra de Jesús de Nazaret. Fíjense que, según dice la epístola a los Hebreos, citando por lo demás un salmo, en el momento mismo en que la Santísima Virgen da su fiat, hágase en mí según tu palabra, o sea, en el momento en que recién va a ser concebido, ya Jesús, el Hijo de Dios, dice, Padre, yo he venido a hacer tu voluntad y he puesto tu ley en medio de mi corazón, en el mismo momento de ser concebido. Ahí comenzará una historia que ininterrumpidamente crecerá en la misma dirección desde el comienzo. Vean, a los jóvenes, a los adolescentes, 12 años, Jesús se queda en el templo de Jerusalén sin dar aviso a sus atribulados padres, que después de 3 días de angustiada búsqueda, lo reencuentran en el templo y María le dice, Hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Que no sabías que tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Y la respuesta de este imberbe adolescente, que no sabían ustedes que yo debo estar en la casa de mi padre o en las cosas de mi padre, fue un aviso, fue un anticipo de que Jesús iba a poner siempre en el primerísimo lugar de cualquier decisión la voluntad del Padre y no la voluntad de personas que maravillosamente encarnaban la autoridad del Padre, pero no eran el Padre Celestial. En consecuencia con eso, en un episodio que registra el apóstol San Mateo, cuando Jesús ya adulto está predicando ante una multitud, algunas personas lo toman de aquí para decirle, oye, maestro, tu madre y tus hermanos quieren hablar contigo, anda, atiéndelos. Y Jesús pasea una mirada por sus discípulos y dice, ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Esa es mi madre y esos son mis hermanos. San Agustín, cuando comenta esta respuesta impresionante de Jesús, que por lo demás no fue en detrimento ni crítica de su madre María, porque si hay alguien que hizo estrictamente, dolorosamente, heroicamente la voluntad de Dios Padre, fue precisamente su madre María. De manera que María no solo tenía un parentesco de sangre, sino tenía el parentesco espiritual de haber cumplido heroicamente la voluntad de Dios. San Agustín decía, nos atrevemos nosotros todos a llamarnos madres de Cristo, nos atrevemos a llamarnos hermanos de Cristo, ¿cuándo? Cuando hacemos la voluntad de Dios de una manera perfecta. A continuación, ustedes me van a permitir exponer un seguimiento que yo he hecho de todos los pasajes especialmente tomados del Evangelio de San Juan, en que Jesucristo manifiesta su total obediencia y subordinación a la voluntad del Padre.
Fíjense, antes de entrar en detalle, que todo lo que voy a decir se refiere a las cosas que un ser humano más apetece como suyas, desea con más vehemente anhelo y se gloría de poseerlas. Pero mire cómo razona Jesús sobre esto. Por ejemplo, la ciencia, la sabiduría. ¿Quién no alardea, quién no se enorgullece con justa razón de haber leído, de haber aprendido y de haber enseñado mucho? La ciencia, los sabios. ¿Y qué dice Jesús? Mi ciencia, todo lo que yo lo sé porque lo he aprendido de mi Padre, es porque yo se lo he escuchado a mi Padre. O sea, yo no enseño nada por mi cuenta, todo lo que yo les enseño, esa sabiduría que dejaba admirados, atónitos a quienes le escuchaban, que decían, nadie nunca ha hablado como este, y a este no hay manera de dejarlo callado, él siempre se queda con la última palabra. Pero no, esto no es mío, es del Padre. ¡Qué asombrosa humildad! Ese es el principio de la sabiduría. Después de la ciencia, las obras que realizaba Jesús eran prodigiosas, eran maravillosas, eran verdaderos milagros. Poder sobre la naturaleza, poder sobre la enfermedad, poder sobre la muerte. Y sin embargo Jesús, con asombrosa humildad, dice, no, todo lo que yo hago es porque el Padre me da la fuerza. Es el Padre el que en mí hace las obras. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Todo lo que hago es porque el Padre me da la fuerza para hacerlo. Las obras son de Él a través mío. Nada de alardear con esas obras por las cuales la gente lo quería hacer rey. ¿Quién no quiere hacer rey? A quien multiplica el pan, sana a los enfermos y resucita a los muertos. Tenemos la ciencia, la potencia, la comida. ¿Se acuerdan en el diálogo con la samaritana? Cuando Jesús se queda sentado y los discípulos van a buscar alimento, le traen, maestro, come. Y Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. ¿La comida qué es? La comida es vida, la comida es alimento, la comida es sabor, es el placer, legítimo placer, necesario placer de comer. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que a mí me da vida, lo que a mí me alimenta, lo que a mí me hace disfrutar de la vida, es hacer la voluntad del Padre, sin importar en qué consista la voluntad del Padre. Tenemos la ciencia, la potencia, la comida, tenemos también el placer. ¿Cuál es el placer de Jesucristo? Complacer al Padre, obedecer de inmediato, sin preguntas ni quejas, todo lo que el Padre le diga. Mi Padre está siempre conmigo porque yo hago siempre lo que le complace a Él. ¿Cuál es mi gran aspiración? Mi obsesión, mi divina obsesión, dirá Jesús. Que el mundo sepa que yo amo al Padre y que por eso hago siempre la voluntad del Padre. ¿Cuál es la agenda de Jesús? Lo que el Padre me ha confiado. ¿Cuál es la hora, el reloj de Jesús? La hora que el Padre me ha fijado. ¿Cuál es el nido de origen de Jesús? El Padre me envió. ¿Cuál es la meta de Jesús? Volver al Padre. ¿Cuál es la vida de Jesús? Vivir la voluntad del Padre. ¿Cuál es el gran amor de Jesús? El Padre me amó. Y el Padre me ama y yo lo amo a Él. ¿Cuál es la identidad de Jesús? El Padre y yo somos uno. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Créanme, con la edad que tengo, 85 años, nunca he leído ni sabido de un personaje tan brillante, tan sabio, tan justo, tan poderoso, que con tan conmovedora humildad renuncia a atribuirse a él mismo todo lo que la gente celebra y aplaude con maravilla en él. Todo en él está subordinado a la voluntad del Padre. La pregunta que viene ahora, bueno, pero ¿en qué se materializa? ¿En qué consiste en los hechos la voluntad del Padre? Bueno, la podemos encontrar
en aquellos pasajes en que Jesucristo, en primera o en tercera persona, se refiere a las razones o misiones que el Padre le ha confiado y por las cuales Él ha venido al mundo. Por ejemplo, cuando Él dice, yo he venido para que tengan vida, de abundante vida. Yo he venido a salvar y buscar lo que andaba perdido. Yo he venido para dar salud a los enfermos y conversión y compasión a los pecadores. Yo no he venido a traer la paz, sino la guerra, es decir, una guerra contra el poder del demonio para finalmente vencerlo y doblegarlo y volverlo a poner en su lugar. Yo no he venido a que me sirvan a mí, sino a servir a los demás y a dar mi vida por los demás. Yo he venido para hacer el bien y para sanar a los oprimidos por el diablo. Yo he venido, porque soy rey, a dar testimonio de la verdad, es lo que le dirá a Pilatos. Cada vez que Jesucristo habla de sí mismo, habla de las misiones que el Padre le ha confiado y que son la razón de ser de su encarnación y de su venida aquí a la tierra. Yo he venido para evangelizar a los pobres y anunciar a los presos y a los oprimidos la buena noticia de su liberación. Yo he venido a traer fuego a la tierra, pero no el fuego destructor, sino el fuego celoso del amor, que al igual que el fuego, nunca dice basta. Qué hermosa, maravillosa conciencia de misión. Yo he venido para un propósito, un sentido para la propia vida, un ideal en aras del cual uno inmola todo lo que sea contrario o estorbo a ese ideal. Así se vive dichosamente, así se vive divinamente, así se vive humanamente, con un sentido de misión, con un propósito que se cifra en una sola frase. Padre, yo he venido para hacer tu voluntad. ¿Por qué tiene tanta importancia este hacer la voluntad del Padre? Pensemos en la palabra que usa la Santísima Virgen para decir sí a la voluntad de Dios. Fiat. Bueno, Fiat es una marca de autos muy famosa en Italia, pero no se trata de ese Fiat. Fiat significa en latín hágase. Y en la versión latina de la Biblia, en la primera frase del libro del Génesis, el relato de la creación, dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era llena de tinieblas, las aguas cubrían el abismo, todo era un caos tenebroso, y dijo Dios, hágase la luz. Fiat lux, esa es la expresión latina de la primera palabra de Dios creador, hágase la luz. Es exactamente la palabra que usa la Santísima Virgen como respuesta al mensaje y al encargo que Dios le hace a través del arcángel Gabriel. Hágase en mí según tu palabra. Y en este caso era un eco exacto del hágase la luz, porque cuando María dijo, hágase en mí según tu palabra, en su seno virginal tomó carne y tomó vida aquel que diría de sí mismo, yo soy la luz del mundo. En consecuencia, carísimos hermanos, cada vez que tú dices, fiat, hágase en mí según tu palabra, fiat, hágase Padre tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, nace la luz. Y ya sabemos lo que hace la luz. La luz carece de toda autorreferencia. La luz es siempre para los demás. La luz se prodiga generosa. La luz es rápida, silenciosa, nunca hace daño. La luz es la mejor ilustración gráfica de lo que es la prisa del amor. Cada vez que tú dices sí a la voluntad del Padre, cada vez que tú sientes en lo más recóndito de tu corazón, en ese sagrario que es tu conciencia moral, la voz imperativa que te dice, esto es lo que tú tienes que hacer,
Cada vez que tú reconoces como un mandato divino, una voluntad de Dios, lo que tienes que hacer, y tú dices, sí, yo quiero lo mismo que quiere Dios, cuando se produce esa alianza, esa conjunción entre la voluntad de Dios y la voluntad tuya, entonces se produce esta fórmula preciosa, muy superior, mucho más rica que la fórmula de Einstein sobre la relatividad. Debo más quiero es igual puedo. Si yo debo hacer algo, es porque Dios me lo manda, porque si me lo mando yo mismo, no vale. Si yo quiero hacerlo, entonces yo quiero lo mismo que Dios. Y si yo quiero lo mismo que Dios, yo puedo participar en la omnipotencia divina. Debo más quiero es igual puedo. ¿Te das cuenta de todo lo que significa la voluntad de Dios? No tengas temor alguno de decir todos los días en los innumerables Padre Nuestros que yo te aconsejo recitar cada día, porque no tienes para qué contarlos, son innumerables. Cada vez que tú digas, Padre Nuestro, que estás en el cielo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, no tengas ningún temor. No tengas los temores que tenía Pedro en hacer la voluntad de Dios. Cuando Cristo invita a Pedro a caminar sobre el lago y Pedro duda de la palabra de Dios y comienza a hundirse por desconfiar y dudar de la palabra y de la voluntad de Dios. Cuando Pedro recién anunciado que va a ser el primado de la iglesia, aquel fundamento de roca sobre el cual se construirá la iglesia, y Pedro se opone al anuncio de que el Mesías tendrá que sufrir el escarmiento, el ultraje de tantos príncipes, sacerdotes y fariseos, y Pedro se opone a la voluntad de Dios y dice, que no, Señor, que no lo permitas, tú no tienes que sufrir. Y Jesucristo lo increpa, apártate de mí, Satanás. La voluntad de Dios, sin importar en qué consista, es lo único que debe primar, es lo único que debe prevalecer, porque la voluntad de Dios es siempre tu vida, tu amor. Pablo comprendió mucho mejor que Pedro esta sabiduría de hacer siempre la voluntad de Dios. Pablo sufría de una afección que nadie ha podido saber con certeza en qué consistía, pero la experimentaba con mucho dolor. Era, como él lo llamaba, en la segunda a los Corintios capítulo 12, un aguijón clavado en su carne. Y 3 veces le suplicó al Señor, libérame de este aguijón. ¿En qué consistía? Era una enfermedad dolorosa, invalidante, infecciosa, era una tentación muy fuerte, no tenemos ninguna idea. Pero él quiso hacer prevalecer su voluntad sobre la voluntad de Dios. Por lo menos le pidió a Dios que lo liberara de ese aguijón. Y la respuesta que le dio Dios, mira, mi potencia se hace perfecta en tu debilidad. Por eso, no me pidas que yo te libere del aguijón, porque mientras más débil eres, entonces es cuando eres más fuerte. Cuanto más débil te sientas frente a mi voluntad, primará la lógica del vaso vacío. Yo no puedo derramar el torrente de mi gracia sino en un vaso perfectamente vacío ¿de qué? De tu propia voluntad. Y Pablo comprendió de inmediato y le dijo, Señor, si es así, entonces yo me gloriaré, me enorgulleceré, me sentiré rico y feliz precisamente con mi flaqueza y con mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Así trabaja la voluntad de Dios y por eso nunca hay que temer decir, hágase, Padre, tu voluntad. No importa lo que acontezca, si te acontece lo peor imaginable o algo que tú ni siquiera imaginaste, ten presente que eso nunca pudo haber ocurrido si la voluntad de Dios no lo hubiera visado o al menos permitido, porque incluso del sumo mal, Dios tiene la potencia y el amor suficientes para convertirlo
en tu sumo bien. Es un dogma de fe revelada lo que Pablo nos dice en la carta a los Romanos 8:28. Todas las cosas, y agregará San Agustín, incluso el pecado, Dios las hace concurrir para el bien de sus elegidos. Por eso, tu carta de triunfo, tu carta de victoria, será siempre: Padre nuestro y mío, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Porque tu voluntad, Padre nuestro y Padre mío, es mi paz y mi alegría. Que Dios te bendiga.